Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a la tercera conferencia del ciclo, La seguridad social a la luz de los criterios judiciales. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, al doctor Imer Flores, jefe de la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, y a la maestra Lorena Redondo por todo el apoyo brindado para llevar a cabo este evento, así como a los responsables del área de cómputo de esta división. El día de hoy nos honran con su presencia el juez Miguel Ángel Burguete García del séptimo Juzgado de Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México. La juez La jueza Araceli Palacios Duque, del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México. El doctor Porfirio Marquet Guerrero, director del Seminario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho. La doctora María Ascensión Morales Ramírez, catedrática de esta facultad y coordinadora de este ciclo de conferencias. Los temas que se abordarán el día de hoy son los siguientes: incompatibilidad de la jubilación contractual y las pensiones de seguridad social, y las controversias más comunes en los conflictos individuales de seguridad social. A continuación se dará una breve lectura a la semblanza curricular de nuestros ponentes. El juez Miguel Ángel Burguete García estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Fiscal, así como en Derecho Procesal, Civil, Mercantil, y cuenta con la maestría en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana. También es maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cuenta con estudios de doctorado en Derecho, de los cuales está cursando actualmente. Ha recibido diversos cursos y diplomados en instituciones públicas y privadas, así como en la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha impartido diversas materias y cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial y en las universidades del Estado de México y Ciudad de México. Ha publicado en la revista del entonces Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela de Formación Judicial, con el artículo La necesidad de regular de manera específica la libertad de conciencia en México. Se ha desempeñado como oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario del Tribunal Colegiado de Circuito, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez octavo de distrito en el Estado de México y actualmente ocupa el cargo de juez de distrito a partir de marzo de 2016. La jueza Araceli Palacios Duque estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con las especialidades en Secretaría de Juzgado y Tribunal Colegiado de Circuito por el Instituto de la Judicatura Federal de Formación Judicial. Asimismo, es especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana y es especialista en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral en la Escuela Federal de Formación Judicial. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Ha impartido, entre otros cursos, el curso de especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral, tercera, cuarta, quinta, séptima y octava generación, con el módulo Derecho Individual del Trabajo. Es integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, miembro de la Asociación Mexicana de Juzgadores y socia en la International Association of Women Judges, Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Ha desempeñado los siguientes cargos en el Poder Judicial de la Federación, como oficial judicial y oficial administrativo, secretaria en diversos juzgados de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México. Ha ocupado el cargo de jueza de distrito a partir de noviembre del 2020 en las siguientes inscripciones: en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Villahermosa, Tabasco, el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México, y actualmente se desempeña como jueza de distrito adscrita al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México. A continuación le daremos el uso de la voz a la doctora.
Buenas noches, es un gusto para mí recibir a dos expertos. Primero que nada, porque son hechos en casa, bienvenidos, que regresan a su casa de origen, que son Pumas de corazón, y además, pues que son profesionistas de carrera judicial. Y ellos nos van a exponer temas muy importantes desde la óptica de un juez de distrito y desde lo que le toca en el diario hacer, en el diario quehacer laboral, que es en el caso de la jueza Araceli. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias y bienvenidos a casa. Daniela, entonces empieza el juez. Bien, siguiendo el orden de nuestro programa, vamos a darle el uso de la palabra al juez para que nos exponga un tema que es interesante y además, ¿cómo le podemos decir? No es contra, es problemático, ¿verdad? Es de pelea, de conflicto, controvertido, más bien podemos decir, ¿verdad? Sí, así es. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Hola, buenas noches. Primero agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí y un sueño hecho realidad. Y sin más preámbulo, el tema que nosotros vamos a platicar es el tema de la jubilación contractual en el Estado mexicano y las diferentes problemáticas que se enfrentan en este tema de compatibilidad entre tipos de pensiones que se dan por parte de los esquemas de pensiones que se regulan. La jubilación contractual en México es un tema que ha sido complejo por las implicaciones legales que se generan a través del tiempo. Factores que inciden directamente en este tema de la jubilación, en principio, es el aumento de la esperanza de vida. Normalmente cuando se han generado estos tipos de contratos o cuando estuvo en la ley, pues no se esperaba que tuviéramos una expectativa de vida tan grande como la que hoy tenemos, ¿no? Esto ha generado múltiples impactos a través de la sociedad y en la economía. ¿Por qué? Porque cada vez somos más personas adultas mayores las que ingresamos al sistema pensionario y somos menos las personas que estamos aportando a estos esquemas de pensiones. Sobre todo ahora que se trata de cuentas individuales, la mayoría de los sistemas, en los cuales cada quien hace su bolsita con su guardado de aportaciones en el cual se van a administrar, salvo el tema de la reforma reciente de abril, si no me equivoco, que es donde se establece que todos los recursos de las personas que cumplan 70 años y más y no hayan sido ejercidos en el tema pensionario, pasen a una bolsa que sea más grande, administrada por el gobierno, para garantizar una pensión mínima de un mayor monto. Bien, entonces el primer aspecto ya lo vimos, aumento de esperanza de la vida. El segundo es cómo definimos la jubilación. La jubilación no es un tema, per se, la pensión por jubilación no está contemplada ni a nivel constitucional ni tampoco en la Ley Federal del Trabajo. Realmente son prestaciones extralegales que se obtienen a través de la firma de contratos colectivos de trabajo, revisiones de condiciones generales de trabajo y en algunos estados se han establecido a nivel de ley. Para trabajadores al servicio del Estado, de alguna manera también existe o existía este esquema pensionario, salvo las personas que sigan cotizando con el sistema del décimo transitorio, que es una modificación de un sistema pensionario previo con actualizaciones para poderlo hacer manejable económicamente. Bien, normalmente cuando hablamos de jubilación solemos confundir varias figuras y estas podrían ser las que se consideran como cesantía en edad avanzada, como aquellas prestaciones que se dan por el simple transcurso del tiempo, que no necesariamente son una especie de pensión por jubilación. Tendríamos que ver cada uno de estos detalles porque se cumplen requisitos diferentes. A nosotros nos toca hablar del tema de pensiones por jubilación y voy a hablar en particular de asuntos que hemos tenido en el Poder Judicial de la Federación bajo tres escenarios. El primero es la del IMSS. Recordemos que el IMSS, si bien es un ente asegurador, también tiene el carácter de patrón y dentro de sus condiciones generales de trabajo emplea o tiene esta prestación o este reconocimiento de prestaciones por jubilación. El segundo es el ISSSTE, que como les había dicho, a partir de 1997, aunque cambia el sistema de formas de cotizar y nos vamos a cuentas individuales la mayoría, sigue habiendo personas que al día de hoy cotizan en el esquema del décimo transitorio y ellos tienen un derecho a una pensión más o menos equiparable a la que había antes. Y hay esquemas particulares, por ejemplo, podría ser Pemex en su momento, ISFAM, que sería Fuerzas Armadas, que tienen esquemas de pensiones diferentes y que están regulados de una manera un poquito diferente.
Salvo Pemex, los demás no han presentado gran problema, o al menos no me ha tocado en mi experiencia de muchos asuntos en los que haya controversia cuando coinciden dos o más tipos de pensiones. Entonces, bajo ese escenario, los asuntos que yo les voy a comentar el día de hoy son asuntos que se han dado particularmente entre el ISSSTE y entre el IMSS, que son los que más han destacado. Tomemos en cuenta también que los requisitos de la jubilación a partir de la revisión de contratos colectivos de trabajo, condiciones de trabajo, se van modificando con el tiempo. Actualmente existen en los esquemas que hay el aumento de años de tiempo de cotización, de años trabajados y obviamente de semanas de cotización para obtener la pensión. Por ejemplo, hoy en día, quienes pretendamos adquirir una pensión de este tipo, tendremos que tener cierto tipo de semanas cotizadas para el instituto y tendremos que tener cierto número de años. Salvo en el esquema de sistema de cuentas del ISSSTE, es ahí donde hay un programa de retiro anticipado en el cual, sin cumplir con el requisito de la edad, nosotros podríamos adquirir una pensión, pero eso depende de cuánto dinero tengamos en nuestra bolsita que les comentaba para poder comprar el seguro que garantice al menos una pensión mínima garantizada a través del tiempo. Entonces, no me voy a meter tanto en el tema de los requisitos porque obviamente conforme cada normatividad va cambiando y cada contrato va siendo diferente, cuáles son estos. Pero hablemos en términos generales de la jubilación contractual. En principio, ya dije, es establecida contractualmente, no está en la ley, es una prestación de carácter extralegal, ¿sí? No podemos reconocerla como una prestación que todos tenemos. Segundo, ¿a qué obliga el patrón en este tipo de pensiones? Se obliga a cubrir una pensión como contraprestación del desgaste orgánico o de la incapacidad que tenga a través del tiempo. ¿Esto qué significa? Que yo debo de cumplir cierto tiempo de años de prestar el servicio para esta empresa o para esta institución, en el caso que sea así, para que yo pueda tener ese derecho. Y los requisitos son los que se fijan en el contrato, en el contrato colectivo de trabajo. Normalmente son producto de negociación entre trabajadores y patrones, pero sí hay escenarios en los que el patrón puede establecer cuál es el límite mínimo de edad, aunque no puede establecer un límite máximo de edad, salvo ciertos cargos. En ese escenario, el hecho de que yo cumpla los 65 años, por ejemplo, para obtener la jubilación en términos del ISSSTE, no significa que en ese momento yo ya en automático me vaya a jubilar, sino que dadas mis propias capacidades físicas e intelectuales, yo podría seguir hasta cierto tiempo para cumplir con más tiempo de cotización y obtener una pensión de una manera diferente o que me beneficie a mí. Entonces, siempre va a haber un mínimo, el máximo es regulable y puede ser impuesto también por el patrón. En el caso de jueces y magistrados, a los 75 años dejamos de ser funcionales para el Estado, bueno, salvo la reforma actual. A los 75 años dejamos de ser funcionales y tendríamos que retirarnos forzosamente. Bien, características de la jubilación contractual: es un derecho adquirido. Esto no significa que yo ahorita estoy cotizando y como no cumplo la edad ya tengo el derecho adquirido a la jubilación. Sí, en el escenario de cuentas individuales en el que puedo hacer un retiro anticipado, pero no en otro escenario común. En ese escenario yo tendría que esperar hasta cierta edad. En ese momento es una expectativa de derecho. En el momento que yo cumplo los 65 años de edad, conforme a la ley del ISSSTE, que ya el Consejo de la Judicatura lo está homologando, a partir de ese momento yo ya puedo ejercer este derecho y ya es mi derecho a jubilarme. Otro tema es una nueva relación jurídica entre el patrón y el trabajador. ¿Qué sucede aquí? Ya no es una relación en la que la moneda de cambio es la fuerza de trabajo, la fuerza intelectual. Ahora la moneda de cambio será el desgaste que se generó a través del tiempo con el trabajo, es lo que yo te voy a pagar a ti. Evidentemente en condiciones diferentes a las del trabajo. Hay un reconocimiento del desgaste de la persona a través del tiempo. Y ahora vámonos al tema de lo que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, como ya se los dije, la jubilación genera una relación diversa patrón-trabajador y esto a su vez establece un tipo de cargas probatorias diferentes. La Ley Federal del Trabajo establece que se relevará de la carga de la prueba al trabajador en ciertos escenarios particulares. En principio, la fecha de ingreso al trabajo y obviamente el tiempo de trabajo. Pero en ese escenario la jubilación, al ser una prestación extralegal, le pide o le exige al trabajador o al accionante una sola cosa: que acredite que existe ese derecho para que lo pueda ejercitar. Él tiene que decir conforme a las condiciones generales de trabajo o conforme al contrato colectivo de trabajo: yo ya soy acreedor a este beneficio de la pensión jubilatoria y te lo acredito con el contrato colectivo que yo tengo firmado. En ese escenario,
el patrón se vuelve en automático el que debe acreditar al menos la fecha de ingreso de los trabajadores y al menos la antigüedad y tiempos de cotización. ¿Por qué? Porque esta información es más fácil que la tenga el propio patrón a que la tenga el propio trabajador. Si el trabajador probablemente a lo mejor tiene guardado su nombramiento, su primer contrato, pero en realidad quien debe conservar toda esta información es el patrón. Bajo ese escenario, ha habido casos en los que los patrones dicen es que es una información tan antigua que ya la mandé destruir. Aún así, persiste esta obligación y se tendrá que reconocer el derecho que tiene el trabajador a partir de la fecha que lo establece si el patrón no lo logra acreditar, además de que lo controvierta. Entonces, los elementos de la acción de la jubilación son el beneficio de estar pactado en un contrato colectivo de trabajo o en condiciones generales, el tiempo mínimo que se debe cumplir y los requisitos adicionales que se firmen por parte de trabajadores y patrones. Carga de la prueba, ya la acabamos de comentar. La prueba de antigüedad de ingreso, lo mismo. Y las regulaciones que puede haber es lo que yo les comentaba. No es lo mismo un contrato colectivo de trabajo que se firmó en 1980 bajo unas condiciones socioeconómicas diferentes a un contrato colectivo que se puede firmar hoy en 2023, en el cual la expectativa de vida para empezar es mucho más grande y además la aplicación de tecnologías como tecnologías de la información y demás cambian las condiciones de trabajo, ¿no? Tendríamos ahí que analizar cada vez que se haga la revisión del contrato colectivo de las condiciones generales de trabajo, cuál es la mayor viabilidad para sostener este esquema pensionario. Factores demográficos son muy importantes y eso es lo que en general ha llevado a las modificaciones más importantes, ¿no? El Estado no puede mantener a toda la población mayor de edad, que hoy en día estamos funcionando todavía y que nos retiramos, contra un mercado cada vez más informal. ¿Sí? Cada vez es más difícil que se encuentren este tipo de prestaciones o aportaciones de seguridad social y aparte de que los mexicanos no tenemos una verdadera educación financiera en la cual pensemos en nuestro futuro y hagamos una aportación adicional a nuestros sistemas de pensiones. Creo que ese es el principal problema de esto, pero no es un problema prácticamente, no es un problema solamente del Estado, ¿no? Es un problema de formación de nosotros. La jubilación tiene que ser una transacción justa formalmente, ¿sí? Se tiene que reconocer el tiempo, el monto cotizado y tendría que darse ciertos incentivos. Por ahí hay asuntos en los que se está reclamando que a personas jubiladas se les descuenta impuestos sobre la renta dependiendo del monto de la pensión y por ahí hay controversias que yo creo que la jueza podrá abordar con mayor detalle, dada la especialización que ella tiene. Ahora, hablemos ahora de la normativa o la adaptación a la normativa laboral respecto a las pensiones. Hay diferentes tratamientos que se ocupan de las relaciones laborales, pero finalmente el Estado tiene que acumular una cierta cantidad de dinero. Recordemos que para este tipo de pensiones es una aportación bipartita y en ocasiones es tripartita, ¿no? Normalmente es aportaciones del trabajador, aportaciones del patrón y en algunos escenarios aportaciones por parte del Estado, los cuales se van y se forman varias bolsitas que son los distintos esquemas de seguridad social que se puedan manejar conforme a las normas. Bajo este escenario, tendríamos que ver qué estoy aportando yo para la vejez o para la cesantía, qué estoy aportando yo para vivienda y cuánto estoy yo aportando para los temas de seguridad social. A partir de ahí se han dado muchos conflictos dentro del Poder Judicial, en los cuales hemos tenido que recurrir a interpretación de las normas. Esto nos ha llevado a plantearnos problemas realmente importantes. El primero es el tema de si yo soy una persona que tengo una jubilación o tengo una pensión por jubilación por parte del ISSSTE, por ejemplo, ¿qué pasa si mi cónyuge o mi compañera o compañero de vida fallece y yo tendría derecho a una pensión por viudez? Estos dos tipos de pensiones, hasta donde el ISSSTE las conocía, finalmente hay un artículo, el 51, si no me equivoco, de la ley del ISSSTE, que establece que las pensiones no podrán exceder en su conjunto el tope máximo de 10 salarios mínimos. En este escenario, el IMSS, cuando encontró personas que gozaban de una pensión de jubilación y personas que al mismo tiempo tenían una pensión por viudez, determinó que aplicando este artículo no podrían exceder los 10 salarios mínimos e hizo retenciones. Si, por ejemplo, no sé ahorita cuántos sean 10 salarios mínimos, no me viene a la mente, pero en mi pensión de jubilación yo tuviera el máximo, que es el tope de 30,000 pesos, por ejemplo,
y tuviera una pensión por viudez que equivaliera a los mismos 30,000 pesos, excede en ese monto los 10 salarios mínimos. ¿Qué es lo que hacía el ISSSTE? Retenía la cantidad de excedente a los 10 salarios mínimos, pero a veces ni siquiera te avisaba, te enterabas después de 2, 3 meses que tú cobrabas tu pensión. Y entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Tenías que ir a un juicio de amparo indirecto en el cual se reclamaba esta omisión de entregarte los recursos o bien la negativa por parte del instituto de hacer este pago. Formalmente, el instituto se excepcionaba diciendo que el monto por el cual se limitaba era este artículo y este artículo establecía esa limitante. Al analizar estos artículos y al analizar este tipo de casos, algunos jueces resolvieron que era correcto porque así estaba establecido en la ley y era norma positiva vigente, y otros tantos resolvieron que no, porque tenían ciertas características cada uno de estos sistemas pensionarios. Un poquito más adelante vamos a ver. Llega a la corte este asunto después de pasar por una revisión, etcétera, y agotar todos los medios que tenía que hacer. Llega a la corte y la corte al analizar este artículo establece que hay 3 temas fundamentales en todas las pensiones que se deben de analizar. El primero, ¿cuál es la naturaleza de esta pensión y qué protege? Ustedes no sé si me pueden decir qué protege la pensión por jubilación. Los años de servicio, el desgaste físico, el desgaste mental. ¿Qué cubriría una pensión por viudez? La muerte o el fallecimiento de un familiar, ¿no? En particular podría ser del esposo o de la pareja. Bajo ese escenario, estas 2 esquemas de pensiones no tienen un origen igual. ¿Por qué? Porque uno es el personal en el que yo trabajé ciertos años y el de viudez es el de mi pareja, que en un momento dado fallece y él cotizó o ella cotizó durante un cierto tiempo en el cual yo tendría derecho a esa pensión. Bajo ese escenario, al ser completamente diferentes estos 2 esquemas, tendríamos que ver el segundo punto. Ya dijimos, bueno, no cubren lo mismo, por lo tanto no habría una dualidad de protección en ese momento, ¿no? El segundo es, ¿qué tanto puede afectar el sistema financiero del instituto o de quien esté dando esta pensión para que se tenga que limitar ese ingreso a 10 salarios mínimos? Bajo este escenario, la misma Corte determinó que al ser recursos que provienen o que se administran de manera diferente por personas diferentes en este escenario, no habría una afectación real al sistema financiero de que se exceda de estos 10 salarios mínimos. Sobre ese escenario ya tenemos 2 puntos por los cuales podrían ser compatibles estas 2 pensiones sin limitación de salarios. Hay un tercer punto que también tendríamos que ver, que no se cubren o no atienden a la misma prestación. Entonces, bajo ese escenario, la Suprema Corte determinó que este artículo era inconstitucional al establecer esa limitante de manera general porque se estaban cubriendo seguros de manera diferente. ¿Sí? Otro escenario que tuvimos fue la pensión por riesgos de trabajo. Una trabajadora del IMSS que en un momento dado tuvo una pensión por riesgo de trabajo de un porcentaje determinado, al tiempo solicita su jubilación. El IMSS le dice, sí, te doy la jubilación, pero te topo esta prestación a 10 salarios mínimos. Lo mismo, impugna esta determinación, llega al juicio de amparo y llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no tardarme tanto. Y lo que hace la Corte es analizar otra vez el origen de estas prestaciones. Uno, que es el paso del tiempo, jubilación. El otro es el accidente, la enfermedad o el riesgo que yo tuve durante la vigencia de mi relación laboral y que también debe ser compensada y que se cubre con seguros de manera diferente. Les decía que actualmente las cuentas administran cosas distintas, ¿no? Seguridad social, incapacidad, cesantía y vejez y cesantía en edad avanzada. Bajo ese escenario se toma el dinero de bolsitas diferentes, y perdón que lo hable tan coloquialmente, pero se toma el dinero de bolsitas diferentes para cubrir estos 2 seguros. Entonces, como el origen es diferente, la Corte determina que estos pueden coexistir. Estos 2 tipos de seguros pueden coexistir y no tampoco hay una afectación financiera para el Estado mexicano o para el instituto como tal de que se paguen y excedan los 10 salarios mínimos este tipo de prestaciones. Otro caso sería la pensión por orfandad y aquí tuvimos un caso muy interesante en la Suprema Corte. Es un asunto en el cual una persona que gozaba de una doble pensión por orfandad porque fallecieron sus padres, ambos,
Él tenía una discapacidad, entonces a pesar de que era mayor de edad, gozaba de esta pensión por orfandad. Y al tiempo él solicitó una pensión por jubilación, porque además era investigador y era profesor y cotizó y obtuvo una pensión por jubilación. En este escenario, el instituto le dice, pues sí, pero te topo otra vez a los 10, al 10, ¿no? Y aquí se dio una situación bien interesante. Ya habíamos dicho, bueno, ¿cuál es el origen de estas prestaciones? Son diferentes, orfandades por la muerte de tus padres como tal, y la de la pensión por jubilación es por lo que tú has cotizado a través del tiempo y de tu desgaste físico. Ok, pero ¿qué sucede con esta coincidencia de pensiones? En el tema de la pensión por orfandad, hay regulaciones que establecen que quienes la reciben deben de estar impedidos para obtener un recurso o para obtener una manutención que garantice un nivel de vida adecuado, ¿no? Bajo ese escenario, él tenía 2 pensiones de orfandad y también él siguió cotizando y tenía un salario. Entonces, ahí sí la Corte dijo, sí son compatibles estos 2 tipos de pensiones, pero sí están regulados a que en el momento se acredite que el trabajador o el beneficiario no puede obtener los recursos suficientes para su subsistencia para que siga habiendo estas 2 pensiones. En caso de que esto no se acredite, que al parecer era el escenario, se determina que sí se tope el ingreso a la pensión o que se quede con la pensión más alta o que se tope el ingreso de las 2 pensiones, esto para no generar un detrimento en el Estado. Es un caso muy sui generis, ¿por qué? Porque finalmente una persona con discapacidad difícilmente puede allegarse a un recurso tal que le permita una pensión por jubilación, ¿no? Y por tanto tiempo. Supongo que esta persona ya tenía muchos años con esta pensión por orfandad y nunca se actualizó esta información hasta el momento en que él se jubila. El instituto se da cuenta de esta situación, ¿no? Y es un caso muy particular. Otro conflicto que ha habido es la pensión por cesantía en edad avanzada contra la pensión por jubilación. Muchos trabajadores, sobre todo del IMSS, de Pemex, etcétera, obtienen su pensión por jubilación y al tiempo solicitan la pensión por cesantía en edad avanzada. Aquí es el mismo escenario, tendríamos que analizar qué cubre cada una de las pensiones y aquí sí entraremos en un conflicto. ¿Por qué? Porque la pensión por jubilación atiende a los años trabajados, a lo que yo aporté, y la pensión por cesantía en edad avanzada atiende a la edad en la que yo estoy solicitando la pensión. ¿Sí? Entonces los dos, de alguna manera, hay una colisión entre estos 2 tipos de prestaciones o de pensiones en virtud de que las 2 se administran por la misma cuenta o la misma bolsita donde yo deposité el dinero. Entonces, ahí sí debe de haber un tope o bien se puede negar la pensión por cesantía en edad avanzada si la pensión por jubilación es lo suficiente para poder garantizar un nivel de vida digno, ¿vale? Entonces, bajo este escenario, la Corte determina que se trata de pensiones administradas por una misma cuenta que tienen un mismo origen y que el establecer que no se debe de topar sí afecta las finanzas del instituto que está otorgando este tipo de pensiones. ¿Sí? Pero esto se hizo a través de ya una interpretación en la que pasó por un juzgado de distrito, bueno, pasó por una determinación de orden de junta, en este caso, de junta no, era de tribunal de conciliación. No, era tribunal fiscal, perdónenme. Era de tribunal administrativo, después pasa por juzgado de distrito, pasa por tribunal colegiado y al final la corte es la que resuelve que este tipo fue una contradicción de tesis en la cual la corte determina que estos 2 sistemas pensionarios sí pueden colisionar en un momento dado y por lo tanto no podrían coexistir. Un escenario más que tuvimos fue lo contrario de la pensión de orfandad. Una señora que gozaba de una pensión por jubilación pide una pensión por la muerte de su hija. En este escenario, finalmente ella ya tenía una pensión, no se dan los supuestos de una orfandad, pero de alguna manera sí acreditaba una dependencia económica hacia su hija. Y al fallecer ella pide esta pensión y el instituto la vuelve a topar bajo ese mismo esquema de argumentos, ¿no? No puedes exceder de los 10 salarios mínimos y con base en ello, ella acude al juicio de amparo, llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Corte lo que determinan es que sí pueden coexistir estas 2 pensiones por el mismo escenario. Orfandad, viudez y jubilación, por ejemplo, o en este caso de ascendencia, no, no vienen de la misma bolsita de dinero, no pertenecen y no son pagados por el mismo recurso. Bajo ese escenario pueden coexistir las 2 y no es justificado
ese tope de los 10 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, bajo este escenario, podríamos llegar a la conclusión de que la jubilación contractual en México es un sistema complejo que busca proteger a los trabajadores en su retiro, pero esto no significa que ellos puedan tener diversos tipos de pensiones y que estos puedan coexistir necesariamente. Siempre que hay que analizar 3 elementos esenciales, que es en principio, de dónde se paga esta pensión, cuál es el origen de esta pensión, los recursos que se han aportado para la misma y la afectación al sistema financiero del instituto o la institución que esté dando este tipo de prestación. Con eso yo concluiría. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Ya concluyo. Ah. Estoy escuchando que cuando se habla de este tipo de jubilación, pensiones y demás, se habla de la compatibilidad de todo esto, ¿no? Pero así es. con eso de las muy ilustrativo. Pero estoy escuchando que todo se habla en esos salarios mínimos, cuando realmente estamos hablando de, yo tengo una pensión de viudez y a mí me pagan en UMAS, ¿no? Claro. Entonces, esa es la pregunta. Ha habido una modificación en las normas para establecer que los sistemas pensionarios se tendrían que pagar en UMAS. Y esto tiene una afectación, yo creo que muy importante, porque si bien es cierto el salario mínimo hoy en día se ha actualizado a niveles importantes, que creo que puede ser bueno y puede ser malo, esa es una opinión ya muy personal, pero la realidad de las cosas es que el hecho de que las pensiones se paguen en UMAS genera un detrimento para las personas que entran en estado de jubilación. ¿Por qué? Porque el salario mínimo tiene un tope de este tamaño y las sumas están en este nivel. Por lo tanto, el nivel de vida que uno puede acceder a través de una pensión por UMAS es menor al nivel del costo real de la vida que implica el costo de salarios, ¿sí? Y esto se ha tenido que analizar, la Corte ya ha dicho que es correcto, que es adecuado en algún momento, pero sí tendríamos que ver el desfase que está habiendo, ¿no? Porque de pronto la UMA y el salario mínimo empezaron iguales y de pronto ya hay un desfase muy importante y creo que sí es una afectación a las personas jubiladas. Lo convalidó. Claro, ahí tendríamos que ver también los argumentos de la Corte, ¿no? Y también el planteamiento. También dentro de las pensiones del 10º transitorio, hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la restricción que hay por ahí en el 6º transitorio de no poder cambiar de régimen, quienes cotizaban, que hicimos la elección, el no poder cambiar el régimen era constitucional. Sin embargo, nosotros ahí en el juzgado hicimos un planteamiento en el cual dijimos que era una restricción que no estaba justificada de manera adecuada y que es una restricción que no era válida en términos constitucionales, inaplicamos la norma a través de un control de convencionalidad y dijimos que sí podía darse ese sistema de elección. Tendríamos que ver después actuarialmente las afectaciones, ¿no? Porque yo les puedo decir, a lo mejor habemos quienes entramos al sistema de cuentas por mala información o porque no investigamos, que también es el escenario, y seguimos aportando y logramos ya hacer una bolsita de dinero suficiente para comprar nuestro seguro de garantía mínima y poder retirar un dinero que podría ser importante. Pero también hay muchas personas que bajo esta falsa información o esta errónea información en aquel momento no han hecho ese ahorro y no pueden ni siquiera jubilarse. Tuvimos un asunto, y me voy a salir un poquito, pero todavía tengo tiempo. Tuvimos un asunto muy interesante de un trabajador del Poder Judicial de la Federación, un secretario de un tribunal colegiado penal, que les dijo a sus jefes, ya me voy de jubilación, ¿no? Cuando él va y hace su cálculo para obtención de pensión, se da cuenta de que no le va a alcanzar ni para vivir. Él pretende renunciar a la jubilación y el Consejo de la Judicatura Federal, en este caso, no se lo admite. Va a un amparo, en el fondo el amparo podría resultar improcedente, de hecho ya la sentencia ya salió así, por eso me atrevo a decirlo así, no se ha ido a revisión por el paro, pero está en ese tema. Pero sí hubo por ahí una solicitud de suspensión en el escenario de que no corran los 2 meses de prejubilatorios para el que él pueda regresar. Y la discusión de fondo no nos corresponde a nosotros, al menos eso consideré yo. La discusión de fondo es si efectivamente tu sistema pensionario no te garantiza un nivel de vida digno, ¿por qué razón tú tendrías que tomarlo o por qué razón tú no podrías modificarlo? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 7 meses, yo creo, hizo un análisis muy importante del derecho que tienen las personas de modificar su sistema de pensiones, pero esto fue a través de una acción civil, porque le estaban descontando de su pensión una cantidad de dinero que no le permite un nivel de vida digno. Entonces yo me basé en esa resolución de la primera sala para poder decir, bueno, es que a lo mejor cuando yo hice esta elección, bien o mal informado, que es uno de los escenarios, no había las situaciones económicas y sociales que están el día de hoy y que nos rigen en el día de hoy, ¿no?
Entonces yo podría aun cuando todavía no he ejercido ese derecho de la jubilación, yo podría tener la facultad de cambiarme de sistema si es que yo lo quisiera, ¿sí? Pero ese impedimento que me pone la jurisprudencia ya, pues está rompiendo como que ese esquema. Ahí sería muy interesante, y yo los invito a que lo hagan, analicen esa jurisprudencia que es de la ministra Yasmín Esquivel. Es una tesis, es un proyecto de 27 hojas, en las cuales yo creo que no abordó el tema que se planteaba realmente, el tema de esta restricción que había para poder ejercer un derecho a la libre elección de mi sistema pensionario. ¿Vale? Gracias. Se lo paso. Sí, es que nos cambió la jugada. Primero son las ponentes y después vienen las preguntas. No, pero estuvo interesante porque tocó, la verdad tengo los puntos que después voy a comentar para el público que está con nosotros y para la audiencia. Vean la importancia de un tema nodal que es las pensiones y sobre todo en la parte ¿a quién afecta? A las personas vulnerables, ya sea una pensión de orfandad, ya sea una pensión de viudez o ya sea una pensión de vejez. ¿Y qué es lo interesante que nos abordó el juez? La compatibilidad o incompatibilidad. Y un tema que ya nos hizo destacar también la doctora Lili García es, pues sí, la ley, y lo hemos comentado, la ley no ha sido reformada. Sin embargo, en la práctica no se pagan las pensiones con salario mínimo, sino que se están pagando a razón de UMA. Y el salario mínimo cada año crece y la UMA empezó creciendo un 2%, un 3%, hace un año, 2 años creció un 7%, pero nunca se va a comparar con el 20% que aproximadamente está creciendo, está incrementándose el salario mínimo. Lo que sí quiero dejar claro para nuestra audiencia presencial y la que nos ve a través del en línea es, tenemos diferentes tipos de pensiones, las de la ley y las derivadas de los contratos colectivos de trabajo. Y entonces, si ustedes, los que están aquí, sienten que, uy, ya haber estudiado la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE, ya se acabaron las pensiones, no, hay que conocer la de los contratos colectivos de trabajo. Y el juez también nos señaló las del ISSSTE, pero tenemos aproximadamente, pues aproximadamente 30 estatales para los servidores públicos y tenemos aproximadamente, un autor nos dice que son 100 regímenes pensionales y otros nos dicen que son 1000. O sea, que salen ustedes beneficiados para efectos de estudio que nada más conocen 2 tipos de leyes, la ley del Seguro Social, y con eso tienen, ¿verdad? La ley del ISSSTE y la ley del Seguro Social, con eso tienen para que les duela la cabeza, en fin, y no nos hemos metido a fondo lo que es el estudio. Entonces, concluyendo, fíjense en poco tiempo todo lo que nos abordó, las pensiones de ley y las contractuales, las problemáticas que generan estos dos. Y luego la segunda, las diversas pensiones y son compatibles o no compatibles. Y si son compatibles es porque una es por mi derecho propio y la otra es por un derecho derivado. ¿De quién? De mi esposo, de mi hijo, en el caso que planteó el último de ascendencia, de mi hija. Entonces, estas están obligadas a hacer o tenemos que hacerlas valer de que son compatibles. ¿Sí? Y hay unas, aunque sea yo la afectada y también sea la afectada por la misma situación, pues como fue en el caso señaló de orfandad, que en el caso de la persona discapacitada, pues ahí pues sí, era el mismo supuesto, que son errores que también luego el IMSS dice, bueno, el que no le ya haya dado seguimiento operativo no implica que tiene el derecho. Entonces, vean, nos planteó varios casos. Vean lo interesante de los casos prácticos. Ahora sí le están encontrando el sentido porque aplicamos casos prácticos. Y estos son casos que llegan a quien tienen que resolver y decirnos por dónde va el asunto, que no necesariamente estamos de acuerdo con algunos, como por ejemplo el criterio de la Corte de la UMA, definitivamente no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Después de haber habido jurisprudencia de diversos tribunales colegiados y en un plomazo nos dicen que no es cierto y que aplica la OMA. Bien, vamos a darle el uso a la palabra a la jueza de
un tribunal laboral, tenemos un juzgado de distrito y un tribunal laboral. Y ella que nos va a exponer lo que es también el insumo que va a llegar a este lado, ¿no? Entonces, ella trabaja, ella resuelve la parte donde llega la primera parte a decir, me negó el IMSS, en este caso es el Seguro Social, no el ISSSTE, me negó, y dependiendo lo que ellos resuelvan, pues cualquiera de las partes que se sienta afectada llegará al juzgado de distrito. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente a la doctora María Ascensión. Igualmente agradezco al doctor Porfirio Marquet, que en esta ocasión nos está acompañando, y a ustedes por su interés en esta actualización y por estar con nosotros esta tarde. En el caso de la suscrita, la ponencia la denominé diversos conflictos que se presentan ante el Tribunal Laboral. Si bien efectivamente la suscrita solamente estudia asuntos, controversias contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el juez, él nos refirió prácticamente conflictos contra el ISSSTE. Yo, dada mi competencia, pues no conozco aquellas conflictivas. Traigo un caso interesante, aparte de lo que les voy a mencionar, de que llega a los tribunales laborales. En el sistema nuevo, ustedes saben que previo a acudir a la sede jurisdiccional, las partes deben agotar la instancia de la conciliación prejudicial. Y si bien es cierto, nuestro artículo 685 ter establece una serie de supuestos de las personas que estarían exceptuadas de acudir a esa instancia, lo cierto es que para los conflictos de seguridad social, en cuanto a la temática del otorgamiento de una pensión de cesantía en edad avanzada, no están exentos y se emitió jurisprudencia en este sentido de que deben ir a agotar dicha instancia, a diferencia de lo que es alguna pensión que es consecuencia de un riesgo de trabajo, porque ahí no es necesario. Igualmente, otros conflictos frecuentes que llegan a los tribunales laborales son estas reclamaciones de una designación de beneficiarios aparejada del otorgamiento de una pensión, ya sea viudez y orfandad, o en este caso también de cesantía puede llegar a ocurrir. ¿Qué es lo que pasó inicialmente en nuestra historia? Como saben, es un sistema en construcción. Cuando abrimos los tribunales laborales, había criterios dispares, en este caso tribunales que cuando se recibía una demanda con la acción de declaración de beneficiarios más prestaciones que les llamamos ordinarias, que fueron las devengadas por la persona extinta trabajadora y que también solicitaban alguna pensión, entonces como son prestaciones mixtas y atendiendo a que cada una de ellas requiere ciertos requisitos para su procedencia y estudio, algunos tribunales laborales estaban exigiendo que se agotara la instancia de conciliación previa. Posteriormente, después de ir y venir en diversos criterios en toda la República, como colegiados que también decían que no era necesario y los que decían que sí. Finalmente, de forma reciente ya se emitió la jurisprudencia de la segunda sala en el sentido de que esta acción de declaración de beneficiarios que viene aparejada de los reclamos de estas prestaciones autónomas o devengadas por el extinto trabajador y también alguna otra de seguridad social, pues ya no es necesario que acudan a esa instancia. Ahora, otro tema muy frecuente en los tribunales laborales es cuando se está reclamando esta devolución de los fondos de las aportaciones que están administradas por las AFORES. Igualmente, estamos haciendo una prevención porque tradicionalmente, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, un requisito tienen que exhibir su estado de cuenta individual actualizado. Y hay jurisprudencia en el sentido de que este estado de cuenta corresponde al último cuatrimestre previo a la presentación de la demanda laboral. Entonces, vamos a tener en cuenta que el año comienza en el mes de enero, febrero, marzo, abril,
Ese sería su primer cuatrimestre y posteriormente vamos contando los cuatrimestres. Es muy dado que acuden a la sede judicial y no traen actualizado ese estado de cuenta. Tradicionalmente son personas que desafortunadamente son los beneficiarios, tienen una pérdida del extinto trabajador y comúnmente no tienen más documentos, no está actualizado su estado de cuenta. Cuando hacen esa manifestación, dado que es un requisito que también es para la admisibilidad de la misma, en ese caso, ante su falta de presentación, las tenemos por no presentadas, pero dejando a salvo el derecho de la parte actora para que posteriormente, cuando ya encuentre el estado de cuenta actualizado, pueda volver a presentar su demanda. Existe la opción para estas personas de bien acudir a la Afore y pedirlo directamente. Si la Afore se niega, incluso puede existir una vía paraprocesal. Han presentado asuntos ante nuestros tribunales laborales en la vía paraprocesal, donde piden justamente que el tribunal haga llegar la petición a esta Afore de que le expida a la parte actora este estado de cuenta actualizado. Hay algunas Afores que sí se los entregan, pero cuando se los niegan tradicionalmente es bajo el argumento de que solamente a la parte interesada y evidentemente pues la persona extinta pues no va a acudir por su estado de cuenta. Esta es algo muy frecuente. Igualmente también la llamada negativa de pensión. Ustedes hasta quizás están enterados de que siempre se está solicitando que exhiban esa negativa de pensión y sí hay criterio y hay jurisprudencia que también se debe solicitar como requisito de admisibilidad de la demanda. Igualmente, si no la presentan, tenemos por no presentada la demanda. También existe la opción de que exhiban su acuse, donde con una antelación de 3 meses, ustedes hayan acudido al Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar la petición respectiva. En el caso de que transcurrieron 3 meses y el organismo de seguridad social no se haya pronunciado, pues ustedes con su acuse llegan a la sede judicial. ¿Qué pasa? Que en estos casos, cuando declaramos, tenemos estas demandas por no presentadas, la vía para impugnar es el amparo indirecto, del cual pues conoce ya mi compañero, el juez, en el juzgado de amparo. Y en el caso de las resoluciones que ya dictamos en sentencia, evidentemente se trata de un amparo directo que ya conocerá un tribunal colegiado de circuito. Y para un caso práctico que quiero comentar con ustedes el día de hoy, les voy a comentar acerca de una conflictiva también muy frecuente. Resulta que existe o existía un debate en torno a cómo se tenía que actualizar la pensión al momento en el que se otorgara con el INPC o bien con el salario mínimo. Y volvemos al debate de hace un momento, es que el salario mínimo a últimas fechas pues está incrementando en mayor proporción y pues en el índice nacional de precios al consumidor se trata de un factor de tipo económico básicamente vinculado con esta inflación en términos llanos. Quiero hacerles esta presentación del caso. Es un poquito más técnicos los términos. Quiero que me sigan a través de las láminas, si es posible, por favor. Entonces, esta conflictiva la vamos a aterrizar de la siguiente manera. El asunto que llega al tribunal Muchas gracias, doctora. Los asuntos que llegan al tribunal laboral, la prestación principal que nos están reclamando consiste en un reconocimiento de que la parte actora tiene derecho a recibir una pensión que esté actualizada con el salario mínimo para la Ciudad de México y por ende el pago de sus diferencias. Ahora bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social medularmente dice que esta pensión debe actualizarse conforme al INPC, más no conforme a este salario mínimo. Ahora, el problema jurídico a resolver es determinar si la pensión debe actualizarse conforme al INPC o bien conforme a este salario mínimo.
La solución ya está dada conforme a los amparos en revisión de la segunda sala que resolvió la ministra Loretta Ortiz el 18 de octubre de 2023 y a través de una jurisprudencia reciente por contradicción, que es la 157-2024, emitida también por nuestra segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya ponente fue la ministra Yasmín Esquivel. Está publicada el 20 de septiembre de esta anualidad y la solución es sencilla en cuanto a que esta cuantía de pensión debe actualizarse de manera anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Vamos a estudiar la justificación. Los razonamientos que dio la Corte. En primer lugar, este amparo en revisión, el 180-2023. Hay otros amparos en revisión que también tienen este criterio, pero resalto este en particular porque en el mes de octubre del año pasado se emitió esta nota informativa. Ustedes seguramente las han visto, que suelen publicarse cada semana cuando se resuelven en la sesión de la Corte, pues hacen un extracto de lo que se resolvió en los asuntos. En este amparo en revisión, aquí se estudió el tema de que si los artículos 68 y 69 de la Ley del Seguro Social, que estaba publicada el 21 de diciembre de 1995, contravienen el derecho al mínimo vital por no garantizar que el monto actualizado de la pensión por viudez, porque este fue por una viuda, no sea inferior al salario mínimo vigente en el año de que se trate. Los preceptos mencionados, en esencia, menciona el 68, que esta cuantía de pensiones debe ser actualizada anualmente conforme al INPC, que corresponde al año calendario del año anterior. Y en el artículo 69 se establece que estas pensiones deben ser revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda de acuerdo al propio artículo 68. Estas normas nos dan entonces la directriz de que el derecho al incremento periódico de las pensiones por incapacidad permanente, viudez, orfandad y ascendientes, asimismo se regula la actualización y que se va a hacer de manera anual en el mes de febrero de acuerdo al INPC. En este amparo en revisión que estamos comentando, la quejosa aduce que estas normas reclamadas resultan inconstitucionales porque no garantizan que el monto de la pensión por viudez sea al menos el equivalente al salario mínimo, lo que a su decir, como ella lo estimaba, vulnera el derecho al mínimo vital. Esto es importante, vamos a aterrizar. La Corte estaba estudiando el artículo 123, apartado A, fracción 29, de igual manera el convenio 102 de la OIT, que prevén la regulación del derecho de seguridad social, en este caso que se encuentra reservada a leyes secundarias a través del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejercicio y de acuerdo con el esquema financiero que el Estado estime conveniente para lograr que todas las personas tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente. Ahora, para resolver si la actualización de la pensión por viudez debe ser al menos equivalente al salario mínimo, se debe tener presente la protección al salario que contempla el artículo 123 constitucional, apartado A, en su fracción sexta. Recordemos que esta norma tiene la tutela de protección al salario en cuanto a que es inembargable, que tiene que estar pagado en la moneda del curso legal, etc., y que también están reproducidas en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 98 y subsecuentes. En el tema del salario mínimo, se dice por la Corte que comprende un referente del monto económico irreductible que debe ser, por mandato jurídico, percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado, a efecto de satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, en el orden material, social, cultural, así como para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Paréntesis, comentario personal, pues yo creo que esto es algo como muy, pues de sueño, porque sabemos que tristemente el salario mínimo nunca ha cubierto estos estándares, ¿no? Pero en el mundo ideal y este fundamento jurídico de estudio, pues así se señala. Vamos a analizar de qué se trata el derecho al mínimo vital.
¿Qué comprende este derecho? El Tribunal Pleno de la Corte ha establecido que abarca todas las acciones positivas y negativas que permitan respetar la dignidad humana, lo que implica la obligación del Estado de garantizar que los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación y hasta un ambiente sano. Otros ordenamientos que también estudió la Corte en este amparo en revisión, se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de igual manera el Convenio 102 de la OIT. Este es medular porque es el tema relativo a la seguridad social. Ahora bien, ¿cuál es esta obligación del Estado en torno al mínimo vital? Esta protección del mínimo vital implica esta obligación del Estado de garantizar que las personas tengan acceso generalizado a lo que les mencioné, a la alimentación, el vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte. Igualmente al ambiente sano, todo lo cual se fundamenta en el artículo 123 constitucional. Ahora, la protección constitucional del salario mínimo no agota la protección del derecho al mínimo vital. También se traduce únicamente en una prerrogativa para la clase trabajadora que exceptúa de embargo, compensación o descuento a esa cuantía. Pero esta salvaguarda es independiente y distinta de la protección general del derecho al mínimo vital. Ahora, la Corte en este amparo en revisión dice, no hay identidad entre el salario mínimo y el derecho al mínimo vital. ¿Por qué? Recordemos que este amparo deriva de una pensión de viudez, entonces se explica. La pensión por viudez no tiene por objeto sustituir de manera íntegra el ingreso que percibía el cónyuge o concubino como trabajador en activo. Se trata de un derecho que surge ante el estado de necesidad de la ausencia de quien era el sostén de la familia, sin que pueda considerarse que el disfrute de la pensión necesariamente deba colocar al sobreviviente en el mismo nivel de vida que disfrutaba antes de la muerte del asegurado, pues se trata de una prestación de carácter social, no así de una retribución por un trabajo prestado. Ojo, esto es importante, vamos a verlo más adelante por qué. Ahora, otra precisión que hizo la Corte en este caso, que las pensiones de jubilación, retiro, por edad y tiempo de servicio o la cesantía en edad avanzada obedecen a una prerrogativa que fue concedida al asegurado por distintas razones, que deja de ser remunerado con motivo de la prestación de sus servicios, mientras que la pensión de viudez resulta de la muerte de una persona trabajadora o bien del pensionado, y su pretensión es garantizar la subsistencia de la cónyuge supérstite ante tal deceso, pero no se relaciona con el salario mínimo, el cual es la remuneración por la prestación de un trabajo personal subordinado. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de actualización? Este mecanismo solo tiene como propósito evitar que las pensiones otorgadas por el instituto pierdan su poder adquisitivo por el paso del tiempo, y que si bien el citado convenio 102 de la OIT establece en el artículo 65 la necesidad de revisar los montos de las pensiones cuando se produzcan variaciones sensibles en el nivel de vida, lo cierto es que no establece que esa modificación deba ajustarse a algún factor, parámetro o indicador determinado. Eso es importante por lo siguiente. Se explica por la Corte. El salario mínimo es un concepto de remuneración mínima para la subsistencia digna. Sin embargo, el monto máximo que puede recibir una persona asegurada, una vez calculado el monto de su pensión, no tiene relación ni con la definición de lo que es un salario mínimo, ni con el monto de la pensión. Entonces, ¿cuál es el propósito de fijar un factor de actualización? Este propósito es que la pensión no pierda su poder adquisitivo. Ojo con esto, porque después vamos a hacer los comentarios. Ahora, otra
figura importante, la famosa indexación como un concepto que se relaciona con la actualización de pensiones. La indexación resulta un procedimiento mediante el cual cierto valor monetario se incrementa o se reduce en proporción al cambio de la cuantía de determinado índice de precios. La indexación de ingresos monetarios puede tener por objetivo mantener el poder adquisitivo de esos ingresos respecto a determinados tipos de bienes y servicios, o bien preservar el nivel de vida o el bienestar de quienes reciben esos ingresos. Por otro lado, ¿qué es el INPC? Todos lo sabemos, Índice Nacional de Precios al Consumidor, indicador económico que mide en un largo tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios. Y esta finalidad del INPC radica en medir las variaciones de precios que repercuten directamente en el poder adquisitivo. Y vuelvo a resaltar poder adquisitivo porque al final de todo esto vamos a ver el chiste de esta disertación. La tasa de crecimiento del índice permite medir el fenómeno económico que se conoce como inflación. Entonces ya tenemos estos conceptos. El INPC se relaciona con la adquisición de bienes de consumo básico, por tanto, su uso como factor de indexación de las prestaciones de seguridad social cumple la finalidad de garantizar el mínimo vital. Ojo, podemos ser un poco críticos porque el hecho de un índice nacional de precios al consumidor, en opinión de su servidora, considerando ya la definición que vimos del mínimo vital, para mi criterio, pues no cubriría. Pero estas son afirmaciones que están en el amparo en revisión que estamos comentando. Ahora bien, la actualización de la pensión por viudez. No se trata de una remuneración por un trabajo personal subordinado, y dado que los aspectos vinculados con la cuantificación de una pensión otorgada pertenecen a la materia administrativa. Ojo, como ya lo comentó el juez, evidentemente cambia una relación, ya no se trata de una laboral, sino que este cálculo de pensiones pasa al área administrativa. Finalmente, ¿cuál fue la conclusión en este amparo en revisión? La segunda sala dijo que no se contraviene el parámetro de regularidad constitucional, dado que el aumento anual en el monto de la pensión por viudez tiene como finalidad mantener su poder adquisitivo y que es el propósito que se cumple mediante la aplicación del INPC por ser un indicador que mide, la inflación, la cual considera la variación en el tiempo de los precios de una canasta de bienes y servicios, representativa del consumo en los hogares, sin que sea dable aplicar el salario mínimo o tomarlo como referencia, ya que tal proceder sería contrario a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Aquí paréntesis. Recuerden que en el año 2016, en enero de 2016, se publicó esta reforma de la famosa desindexación del salario y ahí apareció la creación de las famosas UMAS. Ahora bien, por otro lado, cuando les mencionaba sobre este caso, les invoqué como fundamento también una contradicción de tesis que acaba de resolverse, se los mencioné que fue en el septiembre que acaba de pasar. Y en esta contradicción, el criterio que se sostiene es que la pensión de cesantía, aquí hablamos de una cesantía en edad avanzada, su cuantía debe actualizarse anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esta contradicción fue resuelta por la ministra Yasmín Esquivel, como se los había anticipado. En esta contradicción, la premisa a dilucidar reside en saber si las pensiones de cesantía en edad avanzada otorgados bajo la abrogada ley del Seguro Social deben ser incrementadas y actualizadas conforme al salario mínimo vigente en la Ciudad de México o bien conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para este análisis se remitió la Corte a los artículos 168 y 172 de la Ley del Seguro Social vigente
del 73, así la conocemos, ¿no? Estos preceptos son fundamentales. Quiero, por favor, que los chequen conmigo detenidamente. El 168 nos dice, la pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal. O sea, la norma sí estaba haciendo alusión a este parámetro del salario mínimo. Entonces, así estaba este precepto. Por el otro lado, el diverso numeral 172 prevé un sistema de actualización conforme al cual las pensiones serían revisadas cada vez que se incrementa el salario mínimo y se incrementaría en igual proporción. Aquí les dejo la norma, en este caso ustedes la pueden constatar. Es lo que en esencia se señala. Me parece que ya tenemos el tiempo encima, ¿verdad, doctor? No, yo no llevo el tiempo. No, ustedes sí me dicen entonces cuánto tenemos ya para ir cerrando. Bueno, en esencia, esta contradicción de tesis es interesante. Les dejé aquí el dato. Lo medular es que también hay una disposición que posteriormente está en un decreto donde está establecido el artículo 14º transitorio, donde se remite al pago de las pensiones que van a ser actualizadas, en este caso conforme al INPC. Este 14º transitorio es importante porque previó un mecanismo para nivelar las pensiones, tanto las otorgadas bajo el régimen de la ley abrogada como las que corresponden a la legislación vigente. Igualmente hay que tomar en consideración otro artículo que es el 11º transitorio del decreto de 2001. Aquí el legislador estableció la forma en que debe actualizarse la pensión de manera anual una vez que se haya nivelado. Esta norma dice que la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio del 97 será actualizada anualmente en el mes de febrero de conformidad con el INPC y que esta disposición se aplicará a partir del 1 de febrero de 2002. Entonces, la preocupación del legislador sobre el hecho de que las pensiones otorgadas al amparo de la ley vigente, a lo que era la anterior, al tener como un parámetro de incremento el salario mínimo, se traducía en una desventaja en comparación con los pensionados al amparo de la nueva ley. Y estos transitorios que estoy mencionando, se modifica entonces la base para tomar en cuenta el cálculo de actualización de las pensiones, que ya no se atienda al salario mínimo, sino conforme al INPC. Igualmente, la Corte estableció que el hecho de que la actualización se realice conforme al INPC y no en salarios mínimos no constituye una afectación al mínimo vital. Y paréntesis, pues yo ya les comenté mi opinión personal, que sí creo que hay una contraversión, pero la Corte manda. La segunda sala. Segunda sala. Y Yasmín. Bueno, aquí en esta contradicción. Y el razonamiento es porque estas se encuentran ya dentro de un nuevo ámbito de naturaleza administrativa, reiteremos. Y por tanto no es procedente que se fije como un parámetro de su actualización una medida de referencia como el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este decreto también lo analizó la Corte a la luz del diverso criterio de la desindexación del salario mínimo, volvió a retomar las ideas del otro amparo en revisión, igualmente se estudió estas normas de protección al salario, pero aún así arribó a la conclusión que en este caso no se puede utilizar el salario mínimo para un factor para hacer esta actualización de pensiones. Entonces, ustedes tengan en cuenta, como conclusión, que este artículo 14º transitorio del decreto del 20 de diciembre de 2021, de 2001, corrijo, está señalando expresamente que no obstante, una vez nivelada la pensión, su monto debe actualizarse anualmente conforme al INPC. Igualmente, en remisión al 11º transitorio de este mismo decreto.
Las reflexiones que tengo para ustedes, pues ya las fui mencionando a lo largo de la exposición. Para mi criterio personal, pues no se cumple con satisfacer este mínimo vital. Y yo como experiencia, la suscrita en este tribunal que tengo a mi cargo, he sostenido un criterio particular que cuando la pensión se encuentre en un rango muy inferior del salario mínimo, solo en ese caso igualarla a este salario mínimo, porque a mi consideración sí tendría que ser la garantía del mínimo vital. Y si bien es cierto que ya existe este razonamiento en la jurisprudencia, también lo es que los criterios contendientes en esta contradicción, en uno de los colegiados se abordaba justamente un caso en donde se decía que en la hipótesis de que esa pensión fuera inferior al mínimo, pues atender entonces a esa nivelación conforme al mínimo. Y me he atrevido a hacer un razonamiento nada más que en esa hipótesis concreta nivelemos y actualicemos la pensión atendiendo al salario mínimo, porque a mi criterio, reitero, sigue siendo, es más tutelar y garantiza al menos ese mínimo vital. Con esto doy concluida mi ponencia y les agradezco su atención. Muy interesante. Nada más, en este criterio, de estos últimos criterios que están expuestos por la segunda sala y en concreto por la ministra Yasmín, sigue la lógica que se aplicó para echar abajo la jurisprudencia de los colegiados de que era aplicable la UMA en 3 supuestos: para el pago de pensiones, para la actualización de las pensiones e inclusive para cotizar con el tope, hasta el tope. Decía el juez, el tope para la ley del ISSSTE son 10, en la ley 10 salarios mínimos, en la práctica 10 sumas, y el tope en la ley del Seguro Social son 25, igual 25 UMAS en la práctica. ¿Qué pasó para que podamos entender cuál es la situación? Se reforma la ley del Seguro Social, se publica en el Diario Oficial el 16 de diciembre del 2020. Y yo les había comentado a los que están aquí presentes que ahí ya se introduce la UMA para el pago de las pensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la Corte, la segunda sala? Concretamente, emite la jurisprudencia en febrero del 2021. Dice la jueza, en mi experiencia, yo digo, pues, ¿qué es lo que hizo esa jurisprudencia? Simplemente, yo digo, rescatar, defender, homologarse, alinearse con la reforma del Seguro Social, a la ley del Seguro Social. Entonces, si ya había aparecido la UMA, que es un criterio eminentemente económico, igual que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que tenía que aparecer en materia de pensiones, máxime que voy a reiterar, ya habían colegiados administrativos y laborales, habían señalado que no era aplicable la UMA ni para el pago de las cotizaciones, ni para el pago de las pensiones, y mucho menos para las actualizaciones. Lo que no hicieron en esa segunda sala y concretamente en esa ponencia fue revisar los antecedentes. Si recordarás, doctor Marquet, cuando la ley del Seguro Social, la vigente, la de 1997, se señaló, aparece el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y la justificación es que se dice, es que en México los salarios son muy bajitos, y para aquel entonces se trataba de que no afectara con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, según ese fue el criterio, ahora tendríamos que decirles, ahora regrésenlo, porque señalaban que los salarios eran muy bajitos y no iban a crecer. Pues ahora hay que decirles, pues, ¿qué creen? Que ya crecieron. Entonces, hay que regresar a los salarios mínimos. Entonces, toda vez que la UMA aparece en la reforma del 2020, la segunda sala únicamente, desde mi punto de vista también, se alineó con esa propuesta del Ejecutivo, y entonces los afectados han sido las partes más vulnerables o los actores más vulnerables, que son los de pensiones, ¿sí? Y ahí
vuelvo a insistir, no obstante que había jurisprudencia tanto en materia laboral como administrativa que no eran aplicables, pues resultó que ha pasado en la práctica que la gente sigue buscando tener el beneficio porque las pensiones son, de por sí son pequeñitas, las pensiones son pequeñas y lo único que están haciendo estas nuevas resoluciones es confirmar lo que dijeron en su momento en aquella jurisprudencia que fue un baño de agua fría, dado que ya se había dicho, ay, ya ganó, ya hay jurisprudencia que aplica el salario mínimo, que tal. Pues no, gracias a esa jurisprudencia mató a todo lo que ya se había hecho. Y curiosamente les he comentado que de dónde sale esta jurisprudencia de la segunda sala, de una contradicción de tesis, de un criterio que había emitido un tribunal a favor, no respecto de la jurisprudencia, y con una resolución que se hace en un juzgado por allá de Veracruz, escondido, o sea que si uno no quiere pensar mal, pues oigan, ¿por qué te vas hasta allá tan lejos? ¿Por qué no confrontaste con la jurisprudencia, verdad? Entonces, vean el panorama para los pensionados. La jueza nos dijo, pues ya de antemano hay que acudir a la conciliación y yo le llamo, hay que acudir al viacrucis. ¿Y de quiénes estamos hablando? De los pensionados o de los que ni siquiera obtuvieron el derecho a pensión. Y hay que decir, bueno, pues ¿cuánto tengo? Pues tienes 15,000 pesos, pero tienes que ir a conciliar, ¿verdad? Y obviamente no va a conciliar y después te vas a la vía. Pero ya en la vía jurisdiccional les dicen, pero el último estado de cuenta, pues ya se murió aquel y nunca supimos ni siquiera dónde dejaba. ¿Y cuál es el problema? Que hay algunos que dicen, bueno, ve a la Afore, si es que lo saben los familiares. Y tenemos que por lo menos 40 millones de cuentas inactivas y no porque la gente tenga dinero, sino porque la gente desconoce que son propietarios de esos recursos. Entonces, vean aquí, hemos comentado los casos y pareciera como, ay, son de invento. No, aquí están, aquí en la práctica nos están demostrando. Entonces, vuelvo a insistir, como que faltó estudio a esa segunda sala para decir cuál fue el objetivo de poner el índice nacional de precios al consumidor y que ahora teníamos que rezarle. También otra cosa que no hizo la segunda sala, ¿verdad, doctor Márquez? No le preguntó a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. No hay evidencia. La Comisión de Salarios Mínimos nunca, la Comisión de Salarios fue la primera que señaló que había que deslindar el salario para que pudiera crecerse una unidad para que el salario pudiera crecer y de esta manera no impactara en otro tipo de créditos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos nunca se planteó que la UMA fuera para aplicar en materia de seguridad social. Nunca se lo planteó. Y el tercer comentario que quiero hacer en relación al vía crucis es que la Corte, para ver también la segunda sala, señala que tienen que ir a la conciliación prejudicial porque el legislador, si no lo previó, pues hay que estarse a la literalidad, ¿verdad? Entonces, como no lo previó y en el 685 ter, fracción tercera, señala, se exceptúan de acudir a la instancia prejudicial ABC, todo, excepto RCB. Para ustedes, RCB. Bueno, ¿y por qué? Porque el legislador no lo previó. Bueno, hasta la fecha el legislador no ha previsto que los conflictos entre los asegurados y el IMSS no están previstos en el artículo 123. Entonces hay que decirle que si aplica ese criterio literal, también tendría que aplicarse para efectos de la jurisdicción y no tendrían por qué ir a la conciliación, ¿verdad? Bueno, preguntas después de hacer algunos comentarios, pero vean lo importante cómo se les olvida ir al asunto interesante de ver el fundamento de por qué se aplicaba el índice nacional de precios al consumidor y por qué no acudieron también a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Preguntas? Dicen los alumnos que luego estos temas salen más con dolor de cabeza y preocupación. Aquí el doctor quiere comentar.
Bueno, el tema daría para varias horas más y desafortunadamente pues ya tenemos pocos minutos para que nos apaguen la luz y concluya el tiempo de exposición. Sin embargo, algunos comentarios muy breves. He tenido en las últimas décadas la oportunidad de ser de alguna forma no solamente un pretendido estudioso, sino también un testigo de la historia, como dirían algunos personajes emisarios del pasado. Entonces, en este sentido, cabe mencionar que también sería importante analizar estos temas en una perspectiva histórica. En este sentido, la Ley del Seguro Social de 1973 fue muy clara en el aspecto relativo a la forma, por una parte, de limitar el monto de las pensiones a un máximo equiparable a 10 salarios mínimos vigentes en el entonces Distrito Federal. Cuando esta ley del Seguro Social se sustituye por la que entró en vigor el 1 de julio de 1997, se modificó, por una parte, el límite máximo y se incrementó a 25 veces el salario mínimo. Pero igualmente también en el aspecto de los incrementos hubo la misma modificación. En la Ley del Seguro Social de 1973 se establecía que las pensiones se incrementarían en el mes de febrero de cada año de acuerdo al porcentaje de incremento al salario mínimo determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y en cambio, la ley que entró en vigor en 1997 sustituye este indicador por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sin embargo, cabe señalar que en ese momento no hubo una mala intención del legislador. Por el contrario, lo que ocurre es que en 1997 el salario mínimo ya había experimentado un deterioro en el poder adquisitivo como consecuencia de muchos factores que sería demasiado extenso poder resumir, pero particularmente en la etapa que se llamó de los pactos sociales o de concertación social, ahí está de alguna manera el origen de este cambio, porque en el Pacto de Solidaridad Económica que se suscribió en diciembre de 1987 por los sectores productivos con el gobierno federal, se estableció como uno de los factores para contener una inflación que en ese año alcanzó el 159% en un solo año, era la contención de los salarios y la contención de los precios, compromiso del sector obrero y del sector patronal respectivamente, y las tarifas de bienes y servicios, compromiso del sector público. Como se tomó, como diría alguna persona muy conocida, al pie de la letra esa referencia, los siguientes pactos reiteraron ese mismo criterio y como resultado, en los años siguientes del siglo XX y la primera década del siglo XXI, el salario mínimo resintió un deterioro muy importante en su poder adquisitivo, de tal forma que al final del siglo pasado, cuando se expide la nueva ley del Seguro Social, la que está ahora vigente, se consideró que al haberse incrementado los salarios en las décadas anteriores por debajo de la inflación, que era un lineamiento del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, que se imponía a las decisiones y discusiones tripartitas en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo experimentó en ese periodo un decremento verdaderamente dramático, de tal suerte que sustituir el indicador por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, oficialmente un reflejo del fenómeno inflacionario, implicaba garantizar un mejor incremento a los salarios, a las pensiones mínimas, motivo por el cual, bueno, la intención fue buena y durante varios años, inclusive dentro del siglo XXI, pues esa modificación benefició a los pensionados porque, como decía nuestro primer expositor, el salario mínimo vigente durante el siglo XX y la UMA creada en la reforma del 2015 en materia de desindexación salarial estaban empatadas en el punto de partida, eran el mismo valor, equivalían a la misma cantidad en pesos y centavos. Pero a partir de ahí,
el incremento a las sumas estaba vinculado con el INSP, el Índice Nacional de Precios, y el incremento al salario mínimo era una decisión de la Comisión Nacional. De tal suerte que el Índice Nacional de Precios le tomó ventaja al incremento al salario mínimo y eso repercutía en beneficio de las pensiones. El problema fue que a partir de la administración de 2018, los incrementos a los salarios mínimos empezaron a ser del 15 y del 20%, y entonces en un momento determinado rebasaron, ¿verdad?, por la izquierda y por la derecha, a los incrementos del Índice Nacional de Precios, al extremo de que actualmente el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el valor de la UMA con el cual está indexado está apenas por arriba de los 100 pesos al día, en tanto que el salario mínimo está arriba de 170. Entonces, 10 o 25 UMAS multiplicados por el salario mínimo es muy diferente a 10 o 25 UMAS o 10 o 25 salarios mínimos que representan ya en este momento un valor de referencia muy diferente. 3,000, doctor, 3,000 de UMA contra sí, 7,000. Contra 7,000. Casi 500. Así es, sí, porque los incrementos van en ese sentido. Entonces, para concluir, la solución sería, como ya lo apuntaba la jueza Araceli, pues establecer una norma que dijera que independientemente de cuál sea el indicador que determina ya sea la ley del ISSSTE o la ley del Seguro Social, anualmente se aplicará la que mayor beneficie, en este caso, al pensionado, porque finalmente se trata de un derecho social que no tiene por qué estar excluido, ¿verdad?, de la reforma de 2015 en materia de salario mínimo, que decía que únicamente se aplicaría la UMA en el futuro para indicadores económicos distintos de los que corresponden propiamente a los derivados de una relación de trabajo, como son preponderantemente las pensiones. Esa sería, me parece, la solución más adecuada. De modo que, bueno, pues como ya casi se nos termina el tiempo, concluyo mi comentario y le regreso el micrófono a la doctora María Ascensión Morales. Una pregunta, pero nada más una pregunta. ¿No? ¿Todo clarísimo? Rocío. Con micrófono. Gracias, buenas noches. Pues sí, como comenta la doctora, me quedo con muchísimas dudas con relación a los temas que se han abordado, pero ahorita me surge una duda que no sé si tiene que ver, bueno, seguramente sí, con mi ignorancia y también pues con lo que comentaron. O sea, evidentemente hay una diferencia entre las sumas y el salario mínimo, lo que entiendo que generaría un beneficio para el Estado de alguna manera en cuanto a lo que se otorga, las partidas que otorga, si es correcto ese término, en cuanto al pago de las pensiones, que ya no sean con salario mínimo, sino con UMA. Esa diferencia que hay tan grande en proporción de la UMA al salario mínimo, o sea, esa diferencia monetaria, ¿a dónde va a parar? O sea, ¿a dónde llega? ¿Hay algún organismo que regule esa diferencia? ¿A dónde fueron esos fondos? O sea, ¿cómo saber a dónde llega ese dinero? O sea, ¿es posible? No sé si alguien me puede ayudar respondiendo eso. Gracias. Pues yo me atrevería, pero es una pregunta muy difícil y yo creo que aquí también mis compañeros me van a ayudar, porque yo diría que por transparencia hay que solicitar información al gobierno que transparente sus gastos y que evidentemente, digo, no sé si eso sí lo desconozco, si exista algún rubro específico en este presupuesto de egresos y se pueda rastrear y haciendo transparente evidentemente cómo es que se está destinando ese pago de pensiones. Esa sería mi respuesta. ¿Alguien quiere agregar? No, usted. ¿Para qué lo trae? Gracias. Bueno, en principio creo que hay un problema muy serio. Si van a hacer ese ejercicio de transparencia, háganlo pronto antes de que se aparezca el INAI. Para empezar, entonces apúrense en ese sentido. En otra forma, yo pensaría que incluso se tiende a hacer más opaco este tipo de procedimiento con la reforma que hubo este año, en el que, les decía hace rato,
todas las cuentas de personas que cumplan 70 años que no sea exigido el beneficio de la pensión, se irán a una sola administradora en general que va a garantizar que a terceras personas, o sea, de mi bolsita se la van a llevar a otro lado, así el ejemplo. Yo digo, un nearshoring pensional. Exacto. Se van a otro lado para pagar pensiones de otras personas, para garantizar una especie de mínimo de pensión que pretende hacer el Estado. No está claro el procedimiento de cómo va a ser. Esta reforma tiene 7, 8 meses. No está claro la forma en cómo lo va a hacer, cómo se va a implementar. Y al contrario, lejos de transparentar los recursos, creo que va a ser más opaca la forma en cómo se van a manejar estos. Tendremos que ver obviamente cómo se implementa y la forma en cómo lo manejan, pero yo no tengo una expectativa muy buena al respecto. Sí. Bueno, yo creo que, en mi opinión, más que un desvío de recursos, simplemente hay un gasto menor del que debería hacerse. Digamos, entre comillas, hay un ahorro presupuestal. Y hay un ahorro presupuestal porque tanto los transitorios de la Ley del Seguro Social vigente como los de la Ley del ISSSTE vigente determinaron que las pensiones en curso de pago, es decir, las que estaban ya pagándose bajo la vigencia de las leyes anteriores, las cubriría en adelante el gobierno federal. Y por otra parte, particularmente en el caso de la Ley del Seguro Social, el derecho de opción de cada asegurado que haya cotizado bajo la vigencia de ambas leyes está abierto en el tiempo. No establece, a diferencia de la Ley del ISSSTE, un límite de opción temporal, sino que actualmente y dentro de 10 años todavía, en relación a la combinación de edades y tiempos de cotización, podrá haber asegurados que en 2030 sigan optando por la aplicación de la ley anterior. Y en ese caso, el pago de su pensión lo absorbe como una carga adicional el gobierno federal, no las AFORES. La cantidad que esté acreditada en la cuenta individual por concepto de los ramos de edad avanzada y vejez, en términos del 13 transitorio del decreto de 21 de diciembre de 1995, se transfiere al gobierno federal, a cambio de lo cual el gobierno federal asume el costo de las pensiones que ya estaban vigentes al entrar en vigor la nueva ley, más las que se sumen de todos aquellos asegurados de la generación transitoria que opten por la aplicación de la ley anterior. Esto solamente en el caso de la ley del Seguro Social. Entonces, el ahorro, que no tanto el desvío de recursos, a quien favorece indirectamente es al gobierno federal, porque de otra manera, el subsidio que tiene que cubrir el gobierno federal, pues sería de una manera muy importante, mucho mayor que el que está erogando actualmente. Incluso el que está erogando actualmente es una cantidad estratosférica, ¿no? Que se acerca a más de 900,000 millones de pesos por cada ejercicio anual, en lo que corresponde a las pensiones que están ahora a cargo directamente del gobierno federal, con cargo a recursos presupuestales derivados de los artículos transitorios que ya mencioné. Entonces, bueno, por mi parte, pues sería todo. Así es, esa es la razón, y que inclusive la toca la jurisprudencia donde se aplica la UMA, en la que se declaró, pues que se iban a afectar las finanzas del instituto y que además se iba a hacer nogatorio la aplicación de haber desindexado o de haber separado, desvinculado el salario mínimo y crear una nueva unidad. Razones económicas y políticas. Esa es más que, como dicen, más que el desvío, razones económicas y políticas. Muchísimas gracias. Les damos las gracias a nuestros invitados con estos casos prácticos que son muy interesantes, que podemos estar o no de acuerdo con lo que finalmente se resuelve en la segunda sala, pero que nos siguen siendo bastante útiles para seguir desmenuzando la aplicación de ambas. En este caso que nomás se tocaron dos leyes, la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE. Vamos a darles nuestro reconocimiento y un fuerte aplauso a nuestros invitados por su tiempo, por sus conocimientos y por compartirnos sus experiencias. Al juez Miguel Ángel Burguete García, voy a leer nada más uno de los reconocimientos. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al juez Miguel Ángel Burguete García por su valiosa participación como ponente en el ciclo de conferencias
la seguridad social a la luz de los criterios judiciales, con el tema incompatibilidad de la jubilación contractual y las pensiones de seguridad social, realizado el día de hoy. Firma la constancia el doctor Imer Benjamín Flores Mendoza, que es el jefe de nuestra división de estudios de posgrado. Juez, muchísimas gracias, muy interesante. Le voy a regresar también ponga su constancia para que le tomen la foto, que no voy a... Paula está poniendo su constancia para que le tomen la foto. Y hacemos lo propio con la jueza Araceli Palacios Duque, igual nuestro reconocimiento por lo que nos vino a comentar, por lo que emite valientemente su opinión y que yo creo que muchos de ustedes también comparten esa opinión. Muchísimas gracias. Para su foto, para que le tomen a usted su foto. A ella solita, Paula, a ella solita. Para que le y a ustedes y a los que nos ven en línea, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.